Algunas historias fueron preservadas solo porque nadie se atrevió a borrarlas. Entre ellas está el relato de cómo el cielo se abrió, los ángeles quebraron su propio juramento y el mundo recibió criaturas que jamás debieron existir. ¿Alguna vez leíste sobre los hijos de Dios y sentiste que faltaba algo? ¿Has notado que hay pasajes en las Escrituras que parecen esconder otra capa, como si parte de la historia hubiera sido retirada de la superficie? El libro de Enoc describe esa capa perdida sin metáforas. Afirma que los ángeles descendieron a la tierra, tomaron mujeres humanas, engendraron gigantes y enseñaron secretos que corrompieron toda la creación. Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel fueron testigos de la violencia que se extendió, de la tierra gritando como si estuviera siendo herida, y del cielo decretando un juicio que cambiaría el destino de todo lo que respira. ¿Por qué 200 vigilantes abandonaron sus órdenes? ¿Por qué sus hijos devastaron la tierra? ¿Y por qué un solo hombre, Enoc, fue llevado para registrar aquello que ningún mortal debía ver? Este video recorrerá esas escenas sin alegorías, reconstruyendo lo que los textos más antiguos describen sobre la rebelión celestial, el nacimiento de los Nefilim, el decreto del diluvio y el destino final de los ángeles que dejaron su morada. Nada aquí es invención moderna. Todo proviene de relatos preservados durante milenios. Ahora avanzamos hacia la caída, un camino que muchos evitaron, pero que sigue abierto para quienes atraviesan el Valle de la Redención. Nadie sabe con exactitud en qué momento el silencio del cielo comenzó a distorsionarse, pero los textos antiguos describen un instante en el que el equilibrio de la creación fue interrumpido por un deseo que no debería haber existido. Los vigilantes, ángeles designados para observar los caminos de la humanidad y preservar lo que Dios había establecido, contemplaban el mundo con la calma de quien conoce los límites de su propio orden. Sin embargo, con el paso de las generaciones, algo en el corazón de esos seres empezó a cambiar. Un anhelo antes desconocido se formó, tímido al inicio, pero creciente como una grieta que se extiende sobre la superficie de una roca. Fueron atraídos por la vida humana, por la belleza que florecía entre los descendientes de Adán, por la sensación de movimiento y fragilidad que no existía en el cielo inmutable. No era amor, no era compasión, era fascinación, y esa fascinación se convirtió en caída. Entre ellos estaba Samyasa, un líder con gran autoridad entre las huestes celestiales. Él percibía el riesgo, pero también sentía el peso de un impulso que parecía irresistible. Los demás observaban en silencio, hasta que la tentación se convirtió en tema entre ellos. La simple conversación ya era una transgresión, pero una vez pronunciada, la idea tomó forma. Los vigilantes empezaron a imaginar la posibilidad de abandonar su morada, de cruzar la frontera que el propio Creador había establecido entre espíritu y carne. En sus palabras, no había claridad teológica ni rebelión abierta, solo el eco inquietante de un deseo que crecía sin detenerse. Y cuando Samyasa finalmente habló, confesando temor de seguir solo un camino sin retorno, los demás encontraron valor en su propio miedo. La caída comenzó en ese instante, no en el acto, sino en la decisión de participar juntos en lo que ocurriría después. La reunión que selló su destino tuvo lugar en la cumbre nevada del monte Hermón. La montaña estaba silenciosa, como si la creación aguardara lo que vendría. Los textos dicen que allí 200 ángeles hicieron un juramento, no por necesidad, sino por vergüenza. Sabían que si uno retrocedía, todos serían marcados por el abandono.
Por eso sellaron entre sí una maldición. Ninguno volvería atrás. No era solo un pacto de acción, era un pacto de destrucción. En ese momento, los vigilantes se desligaron del orden divino, rompieron la obediencia que sostenía su existencia y asumieron la responsabilidad por todo lo que sucedería después. La nieve alrededor recibió el sonido del juramento, y muchos creyeron, a lo largo de los siglos, que la montaña absorbió la marca de aquel instante como una cicatriz que nunca sana. Cuando descendieron, no vinieron como sombras ni espíritus invisibles. Tomaron forma, densidad, presencia física. La creación, antes estable, sintió la ruptura. El aire cambió, como si la frontera entre dimensiones hubiera sido cortada por una hoja ardiente. Las mujeres de la tierra, descritas como hermosas y radiantes, se convirtieron en el centro de la transgresión. Los vigilantes se acercaron no para instruir, sino para poseer, entregándose a una mezcla ilícita que jamás debió existir. En lugar de guiar a la humanidad, la corrompieron. Y en lugar de preservar secretos, revelaron conocimientos que pertenecían solo a los cielos. Enseñaron encantamientos, manipulación de metales, astrología prohibida, rituales de seducción y artes de poder que alteraron para siempre el curso de los hombres. La tierra respondió con dolor. Las primeras señales surgieron con la aparición de criaturas que no tenían lugar en la creación original. Los hijos de los vigilantes, los Nefilim, no eran hombres ni ángeles, eran colosos, seres cuya fuerza superaba cualquier medida humana y cuya hambre era insaciable. Dominaban campos enteros, destruían estructuras, consumían todo a su alrededor. Cuando el trabajo de los hombres ya no sostenía su existencia, se volvieron contra las propias personas, devorando sin remordimiento a quienes debían haber protegido. La corrupción se extendió como veneno. Los animales comenzaron a sufrir alteraciones. Las plantas perdieron la pureza de sus formas y hasta el mar parecía agitarse con inquietud. El equilibrio de la creación se estaba deshaciendo. Los textos afirman que la misma tierra elevó su voz, como si fuera un ser vivo gimiendo bajo el peso de la violencia. Era un clamor profundo, atravesando montes y valles, alcanzando regiones celestiales donde ningún murmullo humano podría llegar. Y fue ese clamor, no solo el pecado, lo que movió los cielos. Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel miraron hacia abajo y vieron en qué se había convertido el mundo que antes era llamado bueno. Vieron sangre derramada sin propósito, vieron gigantes masacrando aldeas, vieron rituales que distorsionaban lo que Dios había creado, vieron hombres enseñados para destruir y oprimidos por conocimientos que superaban su naturaleza. La rebelión de los vigilantes no era solo una mala elección, era una herida abierta en el cosmos, una ruptura que ponía en riesgo el propósito mismo de la existencia humana. Cuando los ángeles se presentaron ante el trono para relatar la devastación, la respuesta divina no vino en palabras suaves, llegó como decreto. La caída de los vigilantes ya estaba sellada. Ahora vendría el juicio. Pero antes del juicio, antes del encarcelamiento eterno, antes del silencio impuesto a los rebeldes, una orden atravesó los cielos. Un hombre debía saberlo todo. Un hombre debía ver. Un hombre debía registrar aquello que nunca debió haber ocurrido. Su nombre era Enoc, y su llamado marcaría el inicio de una revelación que resonaría por generaciones como recuerdo de la frontera que jamás debería haber sido cruzada. La rebelión de los vigilantes no terminó cuando sus pies tocaron la tierra. Se prolongó en la violencia que generaron, en la corrupción que enseñaron y en el clamor que comenzó a elevarse desde cada rincón del mundo,
como un gemido que atravesaba rocas y montañas. La tierra ya no podía soportar el peso de la existencia de los Nefilim, y la sangre derramada por esas criaturas se extendía en ríos que manchaban el suelo como testimonios silenciosos. Los hombres, antes solo vulnerables, ahora eran presas, y los animales, antes actores menores en el escenario de la creación, se convirtieron en víctimas de experimentos y distorsiones que los vigilantes diseminaban sin ningún límite. Nada en la naturaleza permanecía íntegro. Las cosechas morían, las aguas eran contaminadas por violencia, y hasta el viento parecía cargar una memoria que no le pertenecía. Fue en ese escenario que el cielo decidió intervenir. Miguel fue el primero en contemplar la devastación con indignación sagrada, y su voz, firme como una espada, rompió el silencio celestial al presentar el estado de la humanidad ante el trono. Describió la desesperación que dominaba a los hombres y el dolor de la tierra, que se retorcía como si hubiese sido herida desde dentro. Gabriel, quien veía con claridad el alcance de la corrupción, relató cómo los secretos revelados por los vigilantes alteraron el curso natural de las estaciones e introdujeron prácticas que amenazaban el orden moral del mundo. Rafael, guardián de la sanidad, llevó a la asamblea la angustia de los inocentes, sus súplicas, sus últimos alientos arrancados por gigantes cuya existencia jamás debió ser posible. Y Uriel, portador de conocimiento profundo y testigo de la caída, presentó el cuadro completo de la transgresión, el juramento del Hermón, los pactos ilícitos y la herida abierta que unía cielo y tierra en desequilibrio. Ante esas palabras, la creación permaneció en silencio absoluto. No había viento en el firmamento ni ruido en las aguas superiores, como si el universo aguardara el pronunciamiento de aquel que sostiene todas las cosas. Y cuando el trono respondió, la propia estructura del cielo pareció vibrar. No hubo discusión ni vacilación. El decreto fue inmediato. La voz del Altísimo resonó como un trueno que no se desplaza. Simplemente llenó todo al mismo tiempo. Para cada ángel, una orden específica. Para cada transgresor, un destino irrevocable. A Rafael se le ordenó encontrar a Azazel, aquel que enseñó a los hombres el arte de la guerra, la manipulación de metales y la seducción que deforma el alma. Debía capturarlo, encadenarlo y arrojarlo a un abismo abierto en el desierto de Dudael, cubriéndolo con piedras ásperas para que jamás volviera a ver la luz. La corrupción de la humanidad, declaró el Altísimo, debía ser atribuida a él, pues sus enseñanzas habían penetrado más profundamente que cualquier herida física. Azazel se convertiría en señal y sentencia, un recordatorio visible de que hasta el brillo del conocimiento puede deformarse cuando nace del orgullo. A Gabriel se le encomendó la misión de volverse contra los hijos de los vigilantes, las criaturas híbridas que devastaban la tierra. Debía impulsarlas a la autodestrucción, llevándolas a entrar en conflicto entre ellas hasta que ninguna quedara con vida. Era una orden terrible, pero necesaria, pues esas criaturas no pertenecían a ninguno de los mundos creados por Dios. Su existencia era una ruptura constante, una desviación que se replicaba como enfermedad incurable. La destrucción no era castigo, era restauración. A Miguel le correspondió anunciar a Samyasa y a los demás líderes de los vigilantes la sentencia final. Serían aprisionados por 70 generaciones en las profundidades de la tierra, confinados en tinieblas densas, aguardando el día en que toda la creación sería juzgada. Sus gritos, de haberlos, no alcanzarían el firmamento. Sus plegarias, si intentaran elevarlas, no serían escuchadas.
La separación entre luz y tinieblas, tan clara en el inicio de la creación, ahora sería irreversible entre ellos y su antigua morada. Por último, Uriel recibió la misión que tocaba directamente el destino humano. Debía anunciar al hijo de Lamec que la tierra sería purificada por aguas que cubrirían montes y valles, erradicando la corrupción que los vigilantes habían sembrado. Era la primera manifestación explícita de que el diluvio no sería accidente, sino respuesta, no solo al pecado humano, sino al colapso de todo el orden natural. Noé sería preservado no como premio, sino como piedra fundamental de un mundo renovado. Cuando los arcángeles recibieron estas órdenes, no hubo debate ni emoción registrada en los textos. Simplemente partieron, y al moverse, el cielo se movió con ellos. Las esferas superiores ajustaron sus cursos como engranajes antiguos, recuperando la precisión perdida, y el cosmos entero comenzó a vibrar de manera distinta, como si el universo hubiera regresado al ritmo del cual jamás debió apartarse. La sentencia estaba pronunciada. La restauración había comenzado, y el próximo nombre que los cielos pronunciarían sería el de un hombre cuya vida sería atravesada por la revelación. Enoc, el elegido para presenciar lo que vendría después de la noche. Cuando Enoc fue llamado, no hubo destello ni estruendo que rasgara el cielo. La revelación comenzó como un desplazamiento silencioso, un cambio casi imperceptible en el aire a su alrededor. El suelo pareció perder su solidez y el horizonte se dobló, como si alguien estirara los límites del mundo hacia más lejos. Los ángeles lo rodearon con movimientos tan sutiles que su cuerpo no sabía si estaba siendo elevado o absorbido por una fuerza mayor. Entonces, sin aviso, el mundo entero se disolvió en luz y él atravesó el velo invisible que separa lo mortal de lo que no tiene principio. Enoc no ascendió. Fue atraído hacia una realidad que siempre existió por encima de la suya, pero que jamás se había revelado a un hombre de esa manera. La primera visión que recibió fue la del umbral del cielo. No un cielo hecho de nubes o estrellas, sino un espacio vivo, atravesado por ríos de claridad que corrían como si estuvieran hechos de esencia, no de agua. Los colores no obedecían a las reglas del mundo físico. Cambiaban mientras él los observaba, como si el simple acto de verlos alterara su existencia. El suelo bajo sus pies era firme, pero no era piedra. Era algo que recordaba al cristal y al fuego al mismo tiempo, una superficie que transmitía la sensación de poder deshacerse o solidificarse según la voluntad de Dios. Enoc sintió que estaba en un lugar prohibido para los mortales, y aún así, su cuerpo no era consumido. Su respiración parecía resonar allí dentro, como si el aire tuviera peso y memoria. Uriel, el ángel que guardaba los secretos de las luces del cielo, se acercó en silencio. Su rostro no era humano, pero tampoco dejaba de serlo. Había rasgos familiares, pero su expresión contenía eras enteras de conocimiento que ningún hombre podría sostener. Tocó el hombro de Enoc y en ese gesto, el mundo alrededor se abrió como una cortina de luz. Aquí comienzan los caminos que sostienen todas las cosas, dijo el ángel, y su voz no vibraba en el aire, sino en los huesos. Lo que verás no fue creado para mortales, pero te será mostrado porque el juicio se acerca. La siguiente visión llevó a Enoc a las profundidades donde los vigilantes caídos aguardaban la sentencia divina. El lugar no era un abismo físico, sino un dominio de tinieblas densas, donde la luz parecía dudar antes de tocar cualquier superficie. Las sombras tenían forma y movimiento, y algunas parecían respirar.
Las cadenas que sujetaban a los ángeles caídos estaban hechas de una sustancia desconocida, ni metal ni espíritu, y parecían latir al ritmo del propio juicio. Enoc vio a Samyasa, el líder de la rebelión, inclinado bajo un peso que no tenía forma visible. Su rostro estaba cubierto, no por vergüenza humana, sino por una conciencia absoluta de lo que había perdido. Allí no había clamor por misericordia, solo silencio. Un silencio pesado, cargado con el entendimiento de que la rebelión no tenía retorno. Más adelante, Enoc fue llevado a una región donde fuego y viento se entrelazaban como criaturas vivas. Llamas se elevaban en columnas que se curvaban y retorcían como si tuvieran voluntad propia. El fuego allí no iluminaba, solo revelaba. Cada chispa mostraba fragmentos de la historia oculta del cosmos, recuerdos de órdenes antiguas, pactos celestiales, tareas entregadas antes de que el primer hombre fuera formado. El ángel explicó que ese era el depósito de las fuerzas con las que Dios ejecuta su decreto sobre los mundos. Tormentas que esperan el comando para descender, relámpagos que serán liberados en días marcados, vientos que cargan profecías antes de entrar en la realidad de los hombres. Todo estaba organizado como engranajes vivos, aguardando el momento exacto para actuar. Después de eso, Enoc fue conducido al dominio de los muertos, un lugar dividido en 4 cámaras que representaban no solo destinos distintos, sino estados diferentes del alma. En la primera, había una paz indescriptible. Las almas de los justos descansaban en un silencio que recordaba al amanecer de un día que nunca termina. No había dolor, ni memoria del dolor, solo la certeza de que el juicio final les sería favorable. En la segunda cámara, almas inquietas aguardaban justicia porque habían sufrido injustamente. Sus rostros reflejaban esperanza, pero también el peso de la espera. En la tercera, almas que caminaron por la violencia y la corrupción eran mantenidas en sombras densas, atrapadas en una angustia constante que precedía su sentencia definitiva. Y en la cuarta, Enoc vio algo que jamás olvidó: almas que se habían apartado de Dios con plena conciencia, permaneciendo en la oscuridad más profunda, donde no había descanso ni expectativa, solo la conciencia de lo que habían sido y de lo que nunca volverían a ser. La siguiente visión elevó a Enoc a un reino aún más alto. Vio una montaña colosal, mayor que cualquier estructura de la tierra, cuya superficie brillaba como oro derretido. En la cima estaba el trono del Altísimo, rodeado por ríos de fuego vivo que fluían como torrentes conscientes. El ambiente entero temblaba bajo la presencia de Dios, y Enoc comprendió que ese lugar no tenía temperatura ni tiempo. Existía únicamente como un reflejo del propio ser de Dios. Alrededor del trono, miríadas de ángeles cantaban con voces que recordaban a truenos lejanos, aguas profundas y viento cortante. El canto era una mezcla de júbilo y temor, como si la música definiera el equilibrio del cosmos. Enoc entendió que todo lo que existía, desde el movimiento de las estrellas hasta el ciclo de las estaciones, era sostenido por esa presencia que no necesitaba moverse para regir el universo. Y entonces, en el centro de la visión, surgió un árbol que Enoc jamás había visto en la tierra, alto, luminoso, cargado de frutos que parecían hechos de luz sólida. Cada fruto latía como si contuviera un fragmento de la eternidad. Uriel explicó que ese era el árbol de la vida, la promesa reservada para los justos en el día de la restauración. Su fruto no solo prolongaría la existencia, transformaría a quienes lo comieran, haciéndolos participar de la plena comunión con Dios.
El simple hecho de verlo fue suficiente para que Enoc comprendiera que todo dolor y toda historia caminaban hacia un punto donde la vida dejaría de ser algo frágil para convertirse en eterna. La última visión de ese gran ciclo llevó a Enoc a contemplar el cosmos como ningún hombre lo había hecho. Vio la estructura de las estrellas como ruedas de fuego organizadas con precisión absoluta. Vio la luna cumplir su ciclo como si siguiera una partitura eterna, escrita antes de la creación. Vio el sol atravesar portales celestiales que no existían en la realidad física de los hombres, pero que determinaban los límites de las estaciones y de las eras. Uriel explicó cada movimiento, cada engranaje de luz, cada división del tiempo, y luego añadió algo que quedó grabado en la mente de Enoc. Cuando la creación obedece sin vacilar, se convierte en testigo silencioso contra quienes se desvían. Nada, ni una estrella, ni un viento, ni un fragmento de luz se rebela contra Dios. Solo los seres que recibieron libertad son capaces de desorden. Por eso el juicio es inevitable. Cuando la visión terminó, Enoc no estaba destruido, sino transformado. Su alma había atravesado regiones que no pertenecían a la experiencia humana. Sus ojos habían visto lo que sostiene el universo y lo que aguarda a quienes corrompen su propia esencia. Y mientras los ángeles lo conducían de regreso al mundo de los hombres, comprendió que aún no había recibido la parte más pesada de la revelación, porque todo lo que había visto, las prisiones, las cámaras de los muertos, los ríos de fuego, el trono, era solo el preludio de lo que el Hijo del Hombre revelaría en la visión siguiente. Y fue esa promesa silenciosa, dejada en el instante final, la que mantuvo a Enoc en pie. El próximo encuentro mostraría el destino final de reyes, de ángeles y de todos los que respiran bajo el firmamento. Cuando Enoc pensó que ya había atravesado todo lo que un mortal podía soportar, Uriel lo condujo a una región aún más alta, donde la luz no se movía como río o llama, sino como una presencia que respiraba. El aire allí tenía densidad de grandeza. Cada partícula parecía cargada de conciencia. No había distancia entre sonido y silencio. Todo existía dentro de un solo gesto eterno. Enoc sintió que se acercaba al centro del cosmos, a un lugar donde la creación no era vista como obra, sino como extensión de la voluntad divina. Los ángeles que lo acompañaban disminuyeron su velocidad, como si la proximidad de aquel reino exigiera reverencia incluso a las huestes celestiales. Ante él surgió lo que los textos antiguos describen como el trono de gloria, una estructura luminosa que parecía estar inmóvil y en movimiento al mismo tiempo. Su brillo no era cegador, era profundo, como si cada capa de luz contuviera siglos de significado condensado. A su alrededor, miles y miles de seres espirituales permanecían en orden perfecto. Sus voces formaban una melodía que no seguía ritmo humano. Era como si tradujeran la propia respiración de Dios. Enoc sintió su cuerpo estremecerse, no por miedo, sino por comprensión. Aquel lugar sostenía el destino de todo lo que existe. Fue entonces cuando lo vio, al Hijo del Hombre. La figura surgió en el centro del trono, no como aparición o proyección, sino como alguien que siempre había estado allí. Su presencia no se imponía por fuerza, sino por inevitabilidad. No estaba rodeado de símbolos de realeza, ni envuelto en glorias visibles. Aún así, todo el reino reaccionaba a él como si fuera su fuente. Su rostro era sereno, sin rastro de violencia, pero sus ojos contenían eras enteras de autoridad. En ellos había una comprensión tan profunda de la existencia humana que Enoc sintió su propio corazón ser interpretado en ese instante.
Uriel se inclinó y susurró sin palabras. Este es el elegido. Era él quien recibiría el poder para juzgar a los reyes, a las naciones y hasta a los ángeles que se habían desviado. Todos los tronos de la tierra, todas las coronas que alguna vez existieron, todos los decretos emitidos en nombre de la autoridad humana serían pesados delante de él, no por la espada, sino por la verdad que llevaba consigo. La justicia no era algo que proclamaba, era algo que personificaba. Enoc observó mientras libros se abrían ante el trono, no libros comunes, sino registros de vidas, acciones, intenciones, silencios y motivaciones. Cada página parecía escrita con luz, y cada fragmento de luz contenía una memoria completa. El Hijo del Hombre examinaba todo sin prisa, pero sin vacilación. Él veía el pasado y el futuro como quien observa el movimiento natural de una llama. Nada se ocultaba, nada se distorsionaba. Era justicia en su estado más puro, una justicia que no dependía de testigos, porque todas las cosas, desde la formación de una montaña hasta el susurro de un pensamiento, estaban registradas ante él. Los reyes de la tierra, en todas sus generaciones, fueron llevados ante aquella visión. Algunos temblaban, otros permanecían en silencio absoluto, como si entendieran que su gloria había sido solo polvo acumulado sobre el viento. El texto antiguo dice que muchos buscarían esconderse en ese día, no porque fueran sorprendidos por el juicio, sino porque comprenderían que pasaron la vida entera levantando tronos sobre cimientos frágiles. De nada servían ejércitos, murallas o alianzas. Allí, ante el trono, toda fuerza humana se mostraba insuficiente. Los pecadores, los violentos, los líderes que corrompieron pueblos enteros, los que usaron poder para distorsionar la justicia, todos eran confrontados con la verdad de su propia existencia. Enoc vio que el juicio no era solo condena, era revelación. La luz exponía lo que estaba oculto, y esa exposición era, para muchos, más dolorosa que cualquier sentencia. No había cómo argumentar o manipular, no había cómo refugiarse dentro de las propias justificaciones. La presencia del Hijo del Hombre disolvía cualquier máscara. Pero el texto también describe algo que trae esperanza, incluso ante esa escena grandiosa. Los justos eran recibidos con suavidad. El Hijo del Hombre extendía su luz sobre ellos, como quien acoge viajeros que regresan de un largo camino. Sus nombres estaban escritos no solo en el libro, sino grabados en el propio tejido de la creación. Enoc vio a los humildes ser exaltados, a los olvidados ser recordados, a los injusticiados ocupar lugares de honra. Era como si cada lágrima que habían derramado ahora fuera recompensada con una dignidad eterna. En medio de esa visión, el Altísimo levantó su voz, no para anunciar destrucción, sino para establecer el destino final de los vigilantes. Ellos serían juzgados por el Hijo del Hombre, el único capaz de equilibrar misericordia y verdad. Samyasa, Azazel y los otros ángeles caídos no enfrentarían solo la pena por sus actos, enfrentarían el peso de haber alterado el curso de la humanidad. Sus hijos, los Nefilim, habían sido destruidos, pero sus obras permanecían dispersas en la memoria de la tierra. Ese legado oscuro sería deshecho, no por la fuerza de ejércitos humanos, sino por la justicia de aquel que juzga desde el principio de los tiempos. Enoc entonces entendió que todo lo que había visto en los reinos anteriores, las prisiones, las cámaras de los muertos, los ríos de fuego, el árbol de la vida, estaba unido al momento que ahora presenciaba. Era el centro de la revelación. Cada reino preparaba el entendimiento para esta última visión.
El rostro del Hijo del Hombre, iluminado por un brillo que no venía de afuera, sino de dentro, mostraba que el juicio no sería un simple ajuste de cuentas. Sería alineamiento. Restauraría cada parte de la creación al lugar que Dios había determinado antes del primer día. Los ángeles alrededor del trono comenzaron a cantar, y Enoc sintió que la música alteraba la propia estructura de la realidad. No era solo alabanza, era anuncio. El canto proclamaba que el tiempo avanzaba hacia un punto decisivo y que la humanidad caminaba hacia un encuentro inevitable con el juez que ahora contemplaba. Reyes caerían, imperios serían quebrantados, el orgullo de los poderosos se disolvería y los justos encontrarían descanso. La visión era demasiado vasta para describirla por completo, pero Enoc sabía que debía registrarla de la manera más fiel posible, porque generaciones futuras dependerían de ese testimonio. Cuando el Hijo del Hombre levantó su mano, todo el cosmos enmudeció. No hubo movimiento, ni luz, ni sonido, solo expectativa absoluta. Fue entonces cuando Enoc entendió. El juicio final no sería solo un evento futuro, sería la revelación plena de quién es Dios. Y esa revelación comenzaba ahora, ante sus ojos. Uriel se acercó nuevamente y con voz grave dijo: «Lo que viste es promesa, el cumplimiento aún vendrá, y cuando llegue, ningún poder en la tierra podrá resistir». Y con esa frase, Enoc comprendió que su jornada aún no había terminado. La siguiente visión lo llevaría a los secretos del tiempo, a las leyes que sustentan el movimiento del sol, de la luna y de las estrellas, y al reloj celestial que testificaría el juicio sobre el mundo. Cuando Enoc dejó la región del trono, no hubo ruptura ni una caída brusca de brillo. El mundo simplemente cambió a su alrededor, como si el tejido del cielo se deslizara suavemente para revelar otra capa. Ahora la luz no provenía de voces ni de fuego, sino de algo más constante, casi sereno. Era como si el cosmos respirara en intervalos precisos, y cada movimiento cargara un sentido que solo los antiguos luminares conocían. Uriel caminaba al frente con pasos que no producían sonido, y Enoc comprendió que no seguía solamente a un ángel, sino al guardián de un conocimiento que antecedía al hombre. La vastedad ante ellos parecía el interior de un enorme salón silencioso, donde corrientes de luz se movían como ríos suspendidos. En cada corriente, símbolos luminosos se formaban y deshacían, revelando calendarios que no dependían de estaciones terrenales, sino de ciclos profundos, grabados en el corazón de la creación. El ángel habló solo cuando percibió que Enoc estaba listo para escuchar. Lo que ha sostenido a la humanidad hasta hoy no fueron reyes, ni alianzas, ni templos. Fue esto, el orden del tiempo. Y ahora verás cómo el tiempo da testimonio del Creador. El sol apareció ante ellos, no como un objeto fijado al cielo, sino como una entidad viva atravesando un portal de luz. Su movimiento era firme, continuo, sin prisa. Avanzaba con la dignidad de quien conoce su propósito desde el principio. Enoc sintió calor, pero no ardor. Era una presencia que transmitía fuerza, no violencia. A su alrededor había engranajes invisibles, estructuras divinas tan vastas que solo podían percibirse por la sensación de equilibrio que dejaban en el aire. Él atraviesa 6 portales a lo largo del año, explicó Uriel. Y cada cambio que el mundo conoce, cosechas, lluvias, estaciones, nace del camino que estás viendo ahora. Nada se adelanta, nada se retrasa, ni el mayor de los reyes posee tal precisión. La visión se movió antes de que Enoc pudiera formular una pregunta. Ahora la luna surgía, delicada,
como un hilo de plata que crecía y disminuía en el cielo. Su luz era suave, casi melancólica, pero cargada de una disciplina silenciosa. Crecía, declinaba, desaparecía, regresaba. Un ciclo que jamás falló desde el principio. Ella guarda sus propios portales, continuó Uriel, y lleva ritmos ocultos que influyen en aguas, noches, animales y hasta en los sueños del hombre. Su luz no es suya, es reflejo. Y aún así, todas las naciones, incluso las que olvidaron al Creador, sienten su influencia. A su alrededor, las estrellas comenzaron a surgir como si una cortina de terciopelo fuera retirada lentamente del firmamento. No eran puntos estáticos, se movían en patrones que recordaban respiraciones profundas. Cada línea trazada por una constelación parecía revelar parte de una historia antigua. Enoc comprendió que aquellas figuras no estaban allí solo para belleza o orientación. Eran testigos. Cada movimiento era un registro, cada brillo, un recuerdo. Uriel levantó la mano y las estrellas respondieron. Algunas descendieron ligeramente, como si reconocieran al guardián. Otras temblaron como lámparas atrapadas en el viento. Enoc percibió que había estrellas firmes, obedientes, pero también había vacíos, espacios donde algo claramente había sido arrancado. Las que desaparecieron, dijo el ángel, fueron aquellas que quebraron su curso. No necesitó explicar más. Enoc entendió. Así como los vigilantes habían traicionado sus misiones, hubo estrellas que abandonaron el camino trazado para ellas. Y así como los vigilantes fueron aprisionados, esas estrellas también fueron lanzadas a regiones de oscuridad, aguardando un juicio futuro. La grandeza de aquella revelación no estaba en la violencia del juicio, sino en la tranquilidad del orden. Había algo profundamente hermoso en ese equilibrio. El sol seguía su ritmo, la luna mantenía su ciclo, las estrellas obedecían las líneas invisibles que Dios había trazado en el cielo. Toda la creación se movía como una sinfonía silenciosa. Enoc comprendió entonces que nada de eso era pasivo. Era obediencia, era reverencia. Era como si todo el cosmos supiera que el Creador aún lo observaba. La humanidad, dijo Uriel con voz calma, piensa que el cielo existe solo como escenario, pero ese escenario los observa. Cada ciclo quebrado, cada intento de alterar el tiempo, cada manipulación de lo que fue puesto en movimiento, todo queda registrado aquí. El ángel siguió adelante y las tres grandes luces, sol, luna y estrellas, se alinearon por un instante. Fue breve, pero suficiente para que Enoc sintiera que había presenciado algo raro, los luminares produciendo una armonía tan perfecta que recordaba el eco distante del primer día de la creación. Un día, añadió Uriel, estas luces servirán como testigos en el juicio. Ellas cumplieron su papel, el hombre, no siempre. No hubo amenaza en su voz, solo constatación, algo sereno, inevitable, madurado por el tiempo. Enoc respiró profundamente. Cada visión, cada reino, cada secreto parecía prepararlo para lo que vendría después. La historia de los vigilantes era antigua. El juicio de los ángeles era grandioso. El Hijo del Hombre era majestuoso. Pero aún había algo más profundo. Una revelación que no se limitaba al cielo, ni al tiempo, ni a la naturaleza del espíritu. Era el umbral donde destino y memoria se encontraban. Uriel lo miró nuevamente, y esta vez había una tranquilidad distinta en su semblante. Ya caminaste entre mundos, Enoc. Ahora caminarás entre eras. La frase, pronunciada sin urgencia, cargaba un peso que no necesitaba ser ampliado. Él sabía que el siguiente paso lo llevaría al corazón del diluvio y al surgimiento de una nueva humanidad.
no solo como un evento histórico, sino como consecuencia de todo lo que había visto en las alturas. La transición entre las alturas y el mundo de los hombres ocurrió como quien regresa de un pensamiento profundo a la superficie del cotidiano. Nada se rompió en el camino, solo cambió la temperatura de la luz. Enoc percibió que volvía a un lugar familiar, pero ahora cargado por una comprensión más amplia. La tierra se extendía ante él con un silencio que no provenía de calma, sino de agotamiento. Era un mundo que parecía sostener su propio peso sin encontrar dónde descansar. Uriel caminaba a su lado con postura firme, observando los valles como quien examina una historia repetida demasiadas veces. El ángel no mencionó de inmediato lo que se aproximaba, pero todo en el paisaje insinuaba una decisión antigua que volvía a manifestarse. Los montes conservaban su forma habitual y las aldeas continuaban sus rutinas, aunque existía un desgaste en la escena, casi imperceptible, que denunciaba un desvío prolongado en la vida humana. La creación todavía funcionaba, pero no con la plenitud para la cual fue formada. La corrupción de los vigilantes había dejado marcas profundas. No se limitaban a rituales o técnicas prohibidas. Las alteraciones habían penetrado en la conducta de las personas, transformando su relación con el trabajo, con el cuerpo y con el poder. Enoc percibía ese cambio sin necesidad de explicaciones. La violencia se insinuaba en gestos, decisiones diarias y disputas menores que envenenaban cada comunidad. Nada era dramático por sí solo, pero el conjunto creaba un movimiento continuo hacia algo insostenible. Fue en ese contexto que Enoc vio a Noé. No aparecía separado del resto de la humanidad, ni irradiaba singularidad visible. Su diferencia estaba en la manera de tratar las pequeñas decisiones. Trabajaba con atención, evitaba conflictos innecesarios y buscaba simplicidad donde otros buscaban ventaja. Uriel solo dijo: observa a este hombre. Enoc entendió que en aquel cuerpo discreto descansaba el punto de apoyo de una renovación entera. La construcción del arca comenzó sin espectáculo. No hubo señales dramáticas ni anuncios en el cielo. Noé recibía instrucciones en silencio y las ejecutaba con la misma serenidad. Las piezas se unían una a una, siguiendo medidas que no nacían de técnicas humanas. La obra crecía con firmeza y su familia lo acompañaba más por confianza que por comprensión. El arca no surgía como símbolo de destrucción inminente, sino como respuesta a la necesidad de preservar un camino que casi se había perdido. Mientras tanto, la tierra mostraba señales de desgaste. El clima alternaba entre largos periodos de sequía y lluvias dispersas, como si los ciclos estuvieran perdiendo armonía. Ríos antes previsibles comenzaban a desbordarse de forma irregular. El suelo revelaba cansancio. Animales cambiaban sus hábitos y buscaban regiones inusuales. Nada era abrupto, pero la continuidad de esas alteraciones formaba un aviso que solo los cielos comprendían plenamente. Cuando las nubes empezaron a espesarse, nadie imaginó que el rumbo del mundo estaba a punto de cambiar. Las personas siguieron sus rutinas y atribuyeron el cielo pesado a una estación inestable. El día oscureció lentamente y el aire ganó densidad. Noé concluyó el arca, y su ingreso en ella ocurrió con la misma discreción con que había trabajado. La puerta se cerró sin intervención humana, de un modo tan natural que parecía parte del propio diseño de la obra. La lluvia comenzó sin violencia, y lo que llamó la atención no fue la fuerza, sino la persistencia. El ritmo permaneció igual durante horas, luego días y después semanas. Las aguas subterráneas ganaron presión y los ríos rompieron márgenes antiguas. No hubo explosiones de tormenta,
Hubo constancia. La tierra empezó a ceder primero en puntos frágiles y luego en regiones altas. Aldeas intentaron adaptarse, pero la crecida no permitía tiempo. Era como ver un mundo reorganizando sus líneas. Enoc acompañaba la visión sin apartar la mirada. Uriel también observaba, aunque no con tristeza. Contemplaba el proceso como parte necesaria de una restauración. La destrucción no surgía como castigo aislado, era consecuencia. La tierra había absorbido por siglos aquello que la humanidad le entregó, hasta que ya no podía sostenerlo. Ahora lo devolvía todo de una vez. Cuando las aguas cubrieron montes y llanuras, el movimiento se volvió uniforme. Ya no había diferencia entre regiones fértiles y secas. Todo seguía un único gesto profundo de purificación. Enoc notó el silencio que se instaló cuando las últimas construcciones desaparecieron bajo la superficie. Era un silencio sin triunfo, cargado por una forma de orden que no se reconoce de inmediato. Con el tiempo, el arca reposó. Las aguas comenzaron a retroceder. La tierra expuesta parecía renovada, aún rústica, pero lista para recibir nuevos pasos. Noé salió con su familia y observó el mundo como si lo viera por primera vez. No había tensión en su semblante, solo la certeza de que un ciclo antiguo había terminado y otro comenzaría desde allí. Uriel entonces dijo: «Este hombre sostiene el hilo que unirá el inicio con lo que vendrá después». Enoc comprendió. El diluvio no había sido solo el fin de la violencia humana. Era también la reorganización de una historia que aún necesitaba avanzar. La visión se disipó. El cielo volvía a llamarlo. La última visión llevó a Enoc lejos de las aguas y de las montañas que habían marcado el final de una era. Sintió que regresaba no a un lugar, sino a un estado anterior, como alguien que despierta lentamente de un sueño que todavía respira detrás de los párpados. Los ángeles permanecían alrededor, silenciosos, permitiendo que el peso de las revelaciones encontrara espacio dentro de él antes de desvanecerse. Ninguno parecía apresurado. La eternidad no trabaja con urgencia. Enoc miró hacia arriba y percibió que la luz sobre su cabeza ya no era la misma que había visto en la región del trono. Era más suave, como si estuviera filtrada por algo invisible. Uriel se aproximó, no para cerrar la jornada, sino para confirmar que todo lo revelado tenía un propósito claro. Las visiones no eran fragmentos aislados, formaban parte de un único movimiento que atravesaba eras y unía destinos distantes. Cada reino, cada juicio, cada detalle del cielo y de la tierra apuntaba en una misma dirección. Nada queda sin respuesta, y todo avanza hacia un ajuste definitivo. Entonces, la voz del Altísimo se manifestó, no como mandato, sino como referencia que se reconoce de inmediato. Enoc, registra lo que viste. Estas palabras no pertenecen solo a tu tiempo. Acompañarán a generaciones que aún no existen. Lo que presenciaste ayudará a hombres y mujeres a comprender que la justicia no es ausencia de misericordia, sino la manera en que el mundo se mantiene íntegro. No había amenaza en la voz, había firmeza, y esa firmeza sostenía la propia creación. Enoc percibió que no le correspondía interpretar cada detalle de lo que había visto. Su tarea era registrar, transmitir y permitir que el futuro encontrara sentido en lo que el cielo había decidido revelar. Se inclinó, no por miedo, sino por reconocimiento. Después de eso, las visiones comenzaron a alejarse con la misma naturalidad con que habían surgido. Los reinos luminosos desaparecieron primero, luego los valles, las aguas, los montes. Lo último en apagarse fue el sonido distante de las huestes que rodeaban el trono. Cuando todo cesó, sintió solo quietud, no vacía, sino plena.
como si todo estuviera exactamente donde debía estar. Los ángeles lo condujeron de vuelta al punto de partida, y su espíritu encontró descanso. Sabía que la jornada no había sido hecha para satisfacer curiosidades, sino para preservar una verdad que el mundo intentaría olvidar muchas veces. Lo que vio no sería comprendido de inmediato, pero permanecería como testimonio para épocas en que la humanidad buscaría respuestas más allá de sus propias fuerzas. Enoc dejó al futuro un legado hecho de memoria y vigilancia. Quien leyera sus palabras comprendería que el cielo no abandona al mundo a su suerte y que la historia humana no avanza en línea suelta. Existe un orden, incluso cuando nadie lo percibe. Existe un límite, incluso cuando parece distante. Existe una promesa, incluso cuando todo a su alrededor sugiere abandono. Y es en ese intervalo entre lo visible y lo oculto donde su mensaje continúa vivo. Cuando su presencia se desvaneció, permaneció solo el eco de las revelaciones, extendiéndose como una línea invisible a través del tiempo y alcanzando generaciones que aún caminarían en busca de sentido. Y en ese eco, casi imperceptible, queda una certeza final. Cuando las voces callan y las eras cambian, todavía existe un lugar que escucha aquello que el mundo intenta silenciar. El Valle de la Redención.